Ya pasando por otro orden, y aprovechando también que en estos tiempos han pasado en algunos momentos temblores de tierras que han marcado de cierta manera lo que es el comportamiento de las estructuras y también a su vez lo que digamos que podría pasar en lo adelante si no se tienen previsiones a tiempo. No hace una semana o semana y algo, creo que fue la semana pasada o principio de semana, tuvimos un temblor de tierra de magnitud de 4.5 grados que se sintió justamente en el mismo centro de la República Dominicana. Esto quizás uno lo pudiera ver como algo normal, no es algo extraño, no es algo que uno pudiese pensar en que no pueda pasar. Y lo mejor que puede pasar es que esas liberaciones de energía se estén dando con frecuencia. Pero no sé si es que no nos hemos puesto a pensar si viene un sismo que venga con algún tipo de condición de magnitud por encima o que sea más devastador que el que pasó en Haití, no hace cuántos años, como 10 años, donde la magnitud del terremoto fue de alrededor de casi 7 grados en la escala de Richter. Y eso pudiese darnos a nosotros la idea de que si pasó en Haití, no hace más de una década, ¿qué pasaría realmente aquí en el país si algo como eso sucediera? Tenemos que vernos realmente en el mismo zapato, porque no es que vivimos en otra área, no es que vivimos en otro entorno, vivimos justamente en una misma isla. Y eso, a pesar de que no afectó tanto aquí en República Dominicana aquel sismo, pero si pasa un sismo de una naturaleza parecida, tendríamos que pensar realmente qué pasaría aquí en el país con todas las construcciones, en donde la gran mayoría de edificaciones que tenemos aquí ya están comprendiendo la media de construcciones ya están por encima de un segundo nivel. La gran mayoría de construcciones, si uno toma como referencia las edificaciones, eh, digamos, en los edificios de más de 5, 6, 7 pisos, que hay muchas edificaciones que se construyen hoy en día de tipo de apartamentos, y también pensar también en la parte de la informalidad que justamente genera ese tipo de edificaciones o crecimientos verticales en donde no se tiene ningún tipo de rigurosidad a la hora de crecer verticalmente hablando. Esto yo lo pongo como un tema de pero mucha importancia, porque esas edificaciones que están ahí, que están prácticamente en el día a día, que uno las puede ver, son una gran parte de la población, porque estamos hablando que comprenden casi el 60 o más del 60% de las construcciones que se hacen aquí a nivel nacional, y son las que podrían representar una significativa pérdida tanto en asuntos de infraestructuras como también de posibles pérdidas de vidas humanas si llegaría a pasar o si llegase a pasar algún tipo de fenómeno de esta naturaleza. Yo pongo este tema como comentario porque si bien es cierto, las construcciones están ahí, pero también si bien es cierto, pudiésemos evitar en un futuro no muy lejano que esas construcciones pudiesen tener algún tipo de condición de desplome, de caída, de que se colapse algún tipo de edificación, si se pueden revisar antes de, haciendo algún tipo de levantamiento de todas las edificaciones que no están o que no han pasado por las instancias correspondientes, y poder así darle algún tipo de filtro estructural para que si no cumplen con algún tipo de condición, se pueda hacer la canalización correspondiente para que esas personas que ya están viviendo en esas viviendas puedan tener la seguridad pertinente. Porque, como dije al principio, sería muy penoso ver que por no tomar algún tipo de iniciativa en ese sentido, podamos tener situaciones en el futuro que puedan ser de lamentar. Así también como han pasado situaciones atmosféricas en donde creo que fue, no recuerdo si fue en la zona sur del país, que hubo una alta cantidad de aguas que cayeron hace algunos años y eso Sí, arrasó en el sur. en el sur, ¿verdad que sí? Eso arrasó completamente una zona y ahí se perdieron tanto vidas humanas también como también estructuras físicas de edificaciones, de casas que estaban en una zona de bajo relieve o en una zona, digamos, en un valle, por decirlo así,
que tenía en su historia anterior algún tipo de cauce para el tema de los ríos, y parece que por el desbordamiento de uno de ellos, eso volvió a tomar su curso natural, como suele pasar cuando los ríos se desbordan, y acaparó una zona muy importante de un entorno en donde desde hace muchísimo tiempo no se veía algo como eso, y producto a unas lluvias que fueron bastante importantes en ese momento, se desbordaron los ríos, causaron ciertas inundaciones, y eso arrasó prácticamente con todo un pueblo. Hubo un caso en San Juan, no me acuerdo cómo se llama ese barrio, por ahí, metropolitano, no recuerdo bien, y otro allá abajo cerca del lago Enriquillo, sí, que tuvieron que mover todo un pueblecito y construirle casas nuevas. No recuerdo el nombre del sitio ahora mismo. Quizás ahorita me acuerde del lugar, pero señores, uno piensa muchas veces que este tipo de cosas no van a suceder, y muchas veces uno cree que uno está muy muy lejano de este tipo de situaciones, y uno piensa siempre como que no, eso nunca va a pasar. Pero es muy duro ver cuando una persona construye una vivienda, o es muy duro cuando las personas con su sacrificio durante mucho tiempo desarrollan algún tipo de ambientación en su entorno, y por un asunto de quizás no orientación de las autoridades, de seguimiento de ese tipo de cosas, o quizás de evitar de que esos asentamientos se hagan en ese tipo de lugares, luego entonces vemos cómo el mismo gobierno tiene que cargar con todo ese tipo de situaciones, tiene que cargar con ese tipo de cuidados también con lo que tiene que ver el entorno, y luego posterior a eso gastar miles de millones de pesos en readecuar no solamente a la zona y el entorno, sino también buscarle dónde vivir a esas personas. Los tratamientos preventivos son más económicos que los curativos. Claro, porque cuando tú tienes que evitar las cosas, tú solamente inviertes en la prevención, sí, pero cuando tú tienes que restaurar las cosas, tienes que gastar entonces ya prácticamente el doble, porque tienes que hacer las cosas y tienes que reestructurarlo de nuevo. Mire, déjeme agregarle algo ahí. Adelante. Me dijo ya hace un tiempecito el arquitecto Sucre Ferreras, Sucre Ferreras, amigo nuestro, saludo para él, líder, que aquí hay que hacer un plan general de levantamientos de los lugares vulnerables, hacer propuestas o por lo menos identificarlos. Claro. Y él propuso de inicio que hay muchísimas oficinas de arquitectura que no tienen trabajo y no hay que pagarle millonadas. Son levantamientos. Tú haces una subcontratación de toda esa empresa y las distribuye en el país, de acuerdo cada quien a su provincia, su municipio, que haga un levantamiento de la zona más vulnerable. ¿Qué viviendas son? ¿Dónde están? Y hacer ese conteo. Entonces se le pasa esa información a la ONE, suponiendo que ahora se va a hacer un censo en 2022, que deberían aprovechar ahí, incluir la parte técnica de arquitectura o de ingeniería para hacer levantamiento de ese tipo. Mira, sería muy interesante aprovechar el entorno del levantamiento del censo, claro, que se hace cada cierto tiempo, que por cierto, ya el censo debería de cambiar un poquito el tema de lo que es la forma de cómo se hace el censo, pero eso sería otro tema, pero no estaría mal aprovechar el momento para que dentro del levantamiento que se hace en el censo nacional se puedan ubicar zonas estratégicas que puedan tener algún tipo de grado de vulnerabilidad, claro, para poder devolverle a lo que es la sociedad la garantía que se supone el Estado debe de brindarle a cualquier ciudadano de que no esté en ninguna zona de alto riesgo, y que estas zonas estén más o menos reguladas o estén ya más o menos verificadas, para que en el futuro eso les sirva inclusive hasta de forma de cómo planificar cualquier tipo de plan de contingencia ante un posible sismo o ante una posible situación de emergencia, en donde se puede entender ya por dónde serían las rutas de evacuación, por dónde serían los accesos, cuáles serían las planificaciones que se podrían tener en un futuro, y que pueda eso servir de alguna manera de planificación. Porque, porque sin planificación no vamos para ningún lado. Esa conversación surgió porque se salió una noticia hace un tiempecito que decía: recuperan cuerpo de hombre de una vivienda que se derrumbó. Entonces, eso es una de las causas por las cuales es importante hacer un levantamiento de ese tipo. Claro que sí. Y nos dice Daniel 9262, saludo para ti, líder,
que fue lo que hablamos ahorita de San Juan, el barrio Mesopotamia. Gracias por la información. Justamente eso era lo que nos faltaba, saber el barrio. Y fue justamente el barrio napolitano. Napolitano. ¿De dónde tú sacaste ese nombre de que napolitano? Pero nada, realmente, como quiera, a Daniel, gracias por la información. Sí. Eso nos ayuda mucho porque uno muchas veces tiene muchas informaciones en la cabeza y no siempre uno puede recordarlo todo. Señores, vamos a parar justamente el comentario hasta aquí. Vamos a hacer un pequeño cambio y cuando volvamos retornamos con Arquitectura Radial. Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.